bien. Vamos a presentar en esta clase la significación de la estructura del programa de filosofía contemporánea. Cuando se habla de filosofía contemporánea, es evidente que hay que hacer una mínima aclaración del significado de los dos términos, porque es un término compuesto. Hablamos de filosofía y hablamos de contemporaneidad. Ahora, el término contemporáneo es un término de significado bastante problemático. En sí mismo, tomado etimológicamente, contemporáneo es un término rigurosamente relativo, que no quiere decir otra cosa, sino que acaece al mismo tiempo que. Contemporáneo. Así decimos en castellano corriente: Cicerón fue contemporáneo de César. O Poncio Pilato fue contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no decimos otra cosa sino que vivieron en el mismo tiempo. A partir de este significado básico, suele adquirir una significación derivada en la que el término de la contemporaneidad, o sea, el segundo término de la relación, va implícito. Si decimos contemporáneo sin más, entendemos contemporáneo a nosotros. Pero ahí es donde el asunto empieza a complicarse, porque contemporáneo a nosotros supone un nosotros que hay que ver quiénes son, ¿no? ¿Quién es ese nosotros del cual estos son contemporáneos? Cuando se aplica historiográficamente, el término suele entenderse como significando la época más reciente o más próxima a los que vivimos hoy día. Pero ahí la problematicidad se acrecienta, porque son de la misma época, viene a querer decir, de la misma época histórica. ¿Y cuál es esa época histórica? ¿Y dónde empieza? Ahí ya entramos en un problema historiográfico intrincadísimo. Y que según el criterio con que se maneje puede dar lugar a distintas referencias para la expresión filosofía contemporánea. Alguno podrá entender por contemporánea la filosofía ultimísima, la filosofía surgida después del 2000, pongamos por caso. Lo cual no da lugar para hacer historia alguna, por supuesto, ¿no? A lo sumo una descripción bibliográfica. Otros dirán a partir de la Segunda Guerra Mundial y el horizonte histórico que se plantea a partir de allí, o después de la Primera Guerra Mundial, o después de la Revolución Francesa. Pero ante cualquiera de esas delimitaciones surge una pregunta que es obvia: ¿y qué tiene que ver la filosofía y su desarrollo y cultivo a lo largo del tiempo con esos acontecimientos históricos que acabo de mencionar? Puede que algo, puede que nada, y habrá que ver qué cosa. Pero si uno está hablando del desarrollo histórico de la filosofía, no parece razonable atenerse a un criterio meramente extrínseco, o sea que no afecta al ser mismo de la filosofía. Desde el punto de vista histórico, por ejemplo, es clara la distinción entre la filosofía cultivada en el mundo pagano y la filosofía cristianamente cultivada. ¿Por qué? Y porque hay una transformación profunda.
La filosofía es rescatada allí del paganismo y elevada a la condición de instrumento del pensamiento cristiano. Ahí tenemos una delimitación clarísima desde el punto de vista historiográfico. Para encontrar alguna delimitación de igual relevancia habría que ver algún acontecimiento que incida hasta tal grado y hasta tal profundidad en el pensamiento filosófico que justifique hablar de otra época o de otro modo de hacer la filosofía más que época, ¿no? Porque lo que caracteriza a una época será un modo histórico diferenciable de hacer filosofía o de cultivar el saber filosófico. Pero un modo diferenciable, y ahora viene la problemática de la otra palabra, siempre y cuando se conserve el sentido propio del término filosofía. O sea, diferenciable no hasta el equívoco, sino dentro de una analogía razonable, en la que el significado y la definición del término filosofía se mantenga en lo que es constitutivo y esencial de la filosofía. Porque de lo contrario, filosofía se transforma en una etiqueta para cualquier forma de pensamiento. Ahora bien, si uno quiere situar un acontecimiento histórico que influya no ya solo en el modo de cultivar, sino hasta en la posibilidad misma de cultivar la filosofía en sentido tradicional, ese acontecimiento existe, pero no es ninguno de los que mencionamos antes, no tiene que ver ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Primera, ni la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Se trata de un acontecimiento que afecta al pensamiento y a la religión, y eso es el iluminismo anticristiano del siglo XVIII en adelante. Ese movimiento ideológico implica una manera de pensar que rompe con la tradición, tanto con la tradición cristiana como con la tradición clásica asumida y elevada por el cristianismo. Si hay algo que no es una vuelta a la tradición clásica. Por más que ideológicamente se lo pretenda en algunos de sus representantes para autojustificarse o autoexaltarse o identificarse con la racionalidad precristiana que el cristianismo arruinó, según su mentalidad. En realidad son absolutamente ajenos tanto a la herencia de la tradición clásica como a la herencia del cristianismo. Hago una salvedad, cuando digo a la herencia de la tradición clásica no me refiero a cualquier corriente de la antigüedad clásica, sino a la tradición de la filosofía con mayúsculas, es decir, de la gran filosofía griega, cuyos máximos representantes son Platón y Aristóteles, y que se inicia con la obra de Parménides y Heráclito fundamentalmente, que son los grandes fundadores del pensamiento metafísico griego. Porque en la antigüedad griega sí hay corrientes antifilosóficas con las que el iluminismo se identifica hasta cierto punto, como la sofística. Esto ya nos lleva a la cuestión de las formas de pensamiento, que es lo que hay que esclarecer de entrada para ubicar nuestro programa. El tema de la filosofía en los últimos siglos. Porque de eso se tratará, ¿no? La filosofía en los últimos siglos, y la delimitación la pongo en el siglo XVIII porque ahí está el acontecimiento crucial que nos permite dividir aguas, dirimir formas de cultivo de la inteligencia racional humana, formas de pensamiento. Entre esas formas está la que posibilita el saber filosófico, porque el saber filosófico implica una forma de pensar realista en su raíz, que respeta las evidencias del sentido común, para profundizarlas y ahondarlas en búsqueda de los principios y causas primeros del ser de las cosas. Pero presupone una visión del mundo
que existe en la antigüedad griega clásica, con sus sombras, pero que tiene conformidad con la verdad, en el reconocimiento de un ser profundo de las cosas y de unos fenómenos que nos manifiestan ese ser sin identificarse totalmente con él, porque el ser es más que los fenómenos, los trasciende, está más allá de ellos. Es su raíz, es su fundamento, en distintos estratos y niveles de perfección. Pero es el fundamento de lo que está manifiesto ante nuestra experiencia. Este, por ejemplo, es un presupuesto de la forma de pensar que hace posible la filosofía. La hace posible en la antigüedad griega clásica y la hace posible en la tradición cristiana. Lo mismo que el reconocimiento de que ese ser que está en la raíz de las cosas es bueno y es ordenado. Porque si no, no tendría principios, ni fundamento. La idea de principio misma sugiere que hay un orden. Hay el principio y lo principiado. Hay el fundamento y lo fundamentado, ¿no? Entonces, si usted niega todo orden, si usted es promotor de la ideología del caos, del marasmo universal, de la oscuridad como fondo de todo, esto no puede hacer filosofía. No puede, es imposible. Ah, pero eso es filosofía. No, eso no es filosofía, eso es otra cosa. Que haya una manera de pensar, sea la que sea, que se corresponda con esa ideología o con esa visión del mundo, eso sí, pero que sea filosofía, eso es lo que hay que plantearse seriamente, por lo menos, y en mi opinión hay que responder negativamente. No lo es otra cosa, es otra manera de pensar. Como la sofística no es filosofía. La sofística vulnera las raíces del pensamiento filosófico y por lo tanto no es filosofía. Y los griegos clásicos tuvieron clara noción de eso y por eso combatieron a la sofística de manera vigorosa. Tanto los filósofos, representados así por Sócrates y luego por Platón y Aristóteles, como los poetas de la Grecia clásica, que también son antisofistas, porque la sofística suprime el logos, que es raíz tanto de la poesía griega clásica como de la filosofía, y de la historia también, digámoslo, porque Tucídides también es profundamente antisofístico, como lo son Esquilo, Sófocles y Píndaro. Hay todo un movimiento de rechazo de la sofística, porque la sofística vulnera las bases mismas de la racionalidad humana, en el sentido griego clásico. Y también de la religiosidad, porque la negación del ser y de la verdad, de la que parte la sofística, suprime toda posibilidad no solo de un pensar realista, sustituido por un pragmatismo idolátrico, en que el hombre se pone a sí mismo como el supremo, hacedor de todo, y norma y medida de todas las cosas, de lo que es y de lo que no es. La negación del ser, digo, y de la verdad suprimen las raíces mismas de la filosofía. Me he remontado a la antigüedad griega clásica porque ahí ya se da la problemática que reaparece con vigor en el horizonte de los siglos XVII y XVIII. Perdón, yo dije que no iba a hacer preguntas, pero aprovecho. Sí. ¿Se sabe, profesor, cuál es el origen de la sofística en la Grecia clásica o no? Sí, es una problemática interesantísima esa. Señalo solo algunas directrices, ¿no? Tanto Platón como tanto Platón como Tucídides hacen hincapié en los excesos de la democracia ateniense como raíz primaria que da lugar al movimiento sofístico. El desprecio de las jerarquías, el desprecio de la tradición, el avasallamiento de toda distinción social, que se traduce en una manera de pensar que al mismo tiempo da lugar a un pragmatismo convencionalista, en el que cada quien es lo que quiere ser, lo que se propone ser, lo que busca ser,
y nada, ningún límite tiene derecho a detenerlo, ¿sí? Es una ideología de la exaltación del hombre que se hace a sí mismo, digamos, parecida a la del norteamericanismo, y que también es democratista. Bien, esa es una raíz que ya señalan los antiguos, ¿no? Otra raíz sería la impiedad, que implica, porque esa, claro, habría que profundizar en esto desde el punto de vista historiográfico, pero las reformas de la democracia ateniense implican vulnerar no solo la tradición social de la polis ateniense clásica, sino también su religiosidad. Señalo, por ejemplo, que el sistema artificial de tribus que se instala a partir de Clístenes suprime las tribus tradicionales, que son asociaciones religiosas, porque cada tribu tiene su culto propio, y es una asociación de familias que a su vez se han asociado, ¿no?, en agrupaciones mayores, que son lo que llaman los griegos fratrías. Las familias se agrupan en fratrías y las fratrías en tribus. Tribus. Philae en griego, ¿sí? ¿Y las polis? Las polis son agrupaciones de tribus. Pero todo eso implica un fundamento religioso tradicional que a través de la reforma de las instituciones políticas y del funcionamiento del gobierno queda despreciado. ¿Reforma que hace quién? Clístenes es el más importante reformador. Después la termina Pericles de alguna manera, ¿no? Después es un conjunto de reformadores, pero la transformación de Clístenes es la más importante. Pero hay una serie de raíces. Después uno podría buscar otro tipo de raíces, ¿no? Simplemente en la ambición de obtener éxito social, que se abre con esta nueva situación, ¿no? Cualquiera puede tener éxito en la vida social, escalar posiciones, adquirir poder, pero siempre y cuando sepa usar bien el lenguaje. Y ahí vienen los sofistas a ofrecer sus habilidades, ¿no? Les podemos enseñar a hablar con propiedad, a hablar convincentemente, y hasta aparecer como ganadores de las discusiones aunque no la ganen. Entonces, que son las habilidades que los sofistas se vanaglorian de transmitir a los demás, ¿no? Como dice el Protágoras, lo merece decir Platón a Protágoras en el diálogo homónimo, nosotros llamamos sabio a un hombre tal que, si usted le lleva a un hombre, al cabo de cierto tiempo, hará que todo lo que creía verdadero, lo crea falso, y todo lo que creía falso, lo crea verdadero. Es decir, un tipo que le lava la cabeza y le hace pensar lo que a él se le antoja, ¿no? Ese es el sabio, entre comillas, de los sofistas, ¿no? Fíjense ustedes que eso implica un desprecio total de la verdad, del ser de las cosas. Nadie interesa solamente que la gente piense lo que a mí me conviene, y yo le transmito a usted la habilidad para hacer eso. Y sabio es ese, que él sabe lograr que los demás piensen lo que él quiere que piensen, ¿no? Cualquier parecido con la presente situación del coronavirus es pura casualidad. Bien, entonces usted tiene los medios masivos de manipulación, como dice un amigo hispánico, los medios masivos no de comunicación sino de manipulación se especializan en esto, ¿no? Son grandes medios de aplicación de la sofística, ¿no? Se fundan en la sofística, viven de la sofística, ¿no? El único fin de estas manipulaciones es el poder, es el ejercicio del poder. Uno se pregunta, ¿para qué? Y ese para qué ya nos lleva a cuestiones que trascienden incluso la filosofía, evidentemente, ¿no? Porque son para qué que solamente se pueden responder desde un horizonte religioso profundo y en última instancia desde la verdad de la revelación cristiana, ¿no? ¿Para qué ese poder, ¿no? Pero hay algo que es innegable, y es eso que yo dije hace un momento, de que la sofística tiende a un autoendiosamiento del hombre, ¿no? El hombre, esa es la actitud básica que está detrás de la sofística. El hombre se quiere hacer señor de sí mismo, ¿no? Y por eso es profundamente antirreligioso, o crea esa falsa religiosidad de la antropolatría. Todo esto viene a cuento, ¿por qué? Porque eso que está en la sofística de manera arquetípica, germinal, en la Grecia clásica, reaparece, y con una virulencia todavía mayor, en
el iluminismo del siglo XVIII. Movimiento ultra sofístico, diríamos, ¿no? Pero obviamente en ese movimiento hay otras raíces que lo explican y lo preparan, ¿no? Porque detrás de la pseudo racionalidad iluminista, que es en realidad no es racional, sino racionalista, ¿no? La pseudo racionalidad iluminista es racionalista, y es racionalista porque es naturalista. Racionalista quiere decir que no admite nada que venga de más allá de la razón humana, como si la razón humana fuese suprema y absoluta, ¿no? Pero ese racionalismo deriva del naturalismo. No hay nada fuera de la naturaleza, ni más allá de la naturaleza. La naturaleza inmanente, la naturaleza finita, en la cual el hombre viene a ser el supremo, y por lo tanto no hay nada más allá del hombre. Pero tanto racionalismo como naturalismo no son otra cosa que actitudes anticristianas. Esto es lo primero que hay que detectar. El iluminismo nace del anticristianismo, del odio a la fe cristiana. Y es una exaltación de una razón que es pseudo racional, es una razón idolátrica, es una razón inmanentista, es una razón cerrada sobre sí misma, una razón que no es razón, que no es el logos de la Grecia clásica, que al contrario es apertura al ser de las cosas, porque es signo en la inteligencia de lo que las cosas son. O sea, es lo contrario a la racionalidad filosófica y a la racionalidad de toda la tradición griega clásica, que es la que el cristianismo sí asume desde la verdad del logos divino, consubstancial con el Padre, que se ha hecho carne para la salvación del mundo, ¿no? Desde esa altura suprema del logos divino, el logos con minúsculas puede ser asumido y perfeccionado. Pero desde la negación del uno y del otro, ¿qué es lo que queda? Queda ese abismo de oscuridad a que abre paso la mentalidad racionalista y naturalista del iluminismo anticristiano. Ahí hay un corte tajante en la historia del pensamiento. Del pensamiento filosófico, ahí es donde yo me permito hacer un alto, porque ¿qué es lo que sucede ahí? Cambia la filosofía. Es innegable que el iluminismo todo, así como trata de apropiarse de la razón y de la racionalidad, cuando en realidad es profundamente antirracional, también trata de apropiarse de la filosofía, que es según la tradición clásica y cristiana, la disciplina racional por excelencia, la ciencia suprema en el orden de la racionalidad humana, ¿no? Superada esencialmente solo por la luz de la fe y la sacra teología, que profundiza el dato revelado, ¿no? Al proclamarse filósofos, en el sentido usado por Voltaire, ¿no?, que es quizá el que hace la operación más radical de apropiación del término, ¿no?, la primera mitad del siglo XVIII, llamando filósofos a los que sus maestros ingleses llaman librepensadores, free thinkers, palabra más honesta, por otra parte. Para Bolingbroke y compañía, que son los maestros de Voltaire, libre pensador es aquel que piensa liberándose, fíjate, a sí mismo, ¿no? Es el hombre que se libera a sí mismo, en virtud del progreso de la historia, que viene a ser como una especie de automatismo liberador, por el cual el hombre por sí solo crece, se hace mejor, pasa de la infancia a la adultez, como dirá el iluminista Kant,
y entonces se libera a sí mismo de sus oscuridades y primitivismos anteriores. Libre pensador es el que piensa liberándose a sí mismo ¿de qué? Primero que nada, de todo dogma. Ahí ya vemos la intencionalidad claramente anticristiana. De todo dogma, o sea, de toda verdad indiscutible. Obviamente, es clarísimo que a esto se les puede reprochar que ellos asumen como verdad indiscutible que los dogmas son una cosa mala, porque hay que liberarse de ellos, ¿no? Bien, eso es así, evidentemente. A ningún librepensador vaya usted a discutirle que el libre pensamiento es un dogma de fe, porque es en lo que creen, ¿no? Lógico, sí. Son dogmáticos absolutos a ese respecto. Hay que liberarse de todo dogma, hay que liberarse de la tradición, adviértase, esa actitud de antidogmática, como si no hubiese ninguna verdad indiscutible, ¿no? Lo cual es contrario a la razón. Pues si usted dice que toda cosa es discutible, es un irracional, es un insensato, es un mentecato, porque hay cosas que son obviamente indiscutibles, ¿no? Entonces, decir que toda verdad es discutible, que no hay dogma, que no hay doctrina seguramente verdadera en nada, es una cosa irracional, contraria a la razón. Liberarse de toda tradición es otra mentecatez, porque hago advertir una cosa muy sencilla. Para decir en lengua inglesa que hay que liberarse de toda tradición hay que hablar en inglés, y el inglés es una lengua que como toda lengua se recibe por tradición, porque si no, ¿de dónde aprendió a hablar el caballero ese? ¿No? Bien. Y toda lengua, además de recibirse por tradición, implica una tradición de pensamiento, ¿no? Así que el que pretende liberarse de toda tradición pretende lo imposible. De nuevo es irracional. Trato de mostrar de entrada la irracionalidad de estos postulados del libre pensamiento para que no se caiga en la vana y superficial presunción de que encierran muchos elementos de verdad. No, básicamente son un error, ¿no? Uno podría rescatar alguna cosa si los toma relativamente, es decir, para que la inteligencia sea sana, tiene que evitar aceptar falsos dogmas. Y por supuesto, sí, porque el error siempre enturbia la inteligencia. Pero no las verdades que son indiscutibles, o sea, que son doctrinas sólidas, dogmas, porque si la inteligencia no se libera sino en cuanto conoce la verdad. Porque es así que se perfecciona la inteligencia. ¿Se libera de qué? De aquello a lo que está llamada. Que en realidad es lo que pasa en esta gente. Liberación quiere decir destrucción, porque pretenden liberarse de lo que es la fuente de la salud. Liberarse del dogma, o sea, de la verdad, indiscutible. Liberarse de la tradición, sin la cual no puede haber pensamiento humano alguno, ni progreso alguno, porque el progreso implica perfeccionamiento de lo recibido. Usted va contra la tradición, sin más, se libera de la tradición, ¿en qué se apoya? Y en sí mismo, ahí viene el orgullo satánico de esta manera de pensar, ¿no? Yo me apoyo solamente en mí mismo, en mi experiencia, en mi conciencia, en mi lucidez incorruptible, suprema. El postulado del superhombre ya está ahí implícito, ¿no? Nietzsche le dará nombre, pero... Y en el Micromegas de Voltaire. Claro, exacto, muy bien. Es decir, el hombre es el soberano, ¿no? ¿Para qué necesita la tradición? Sí, claro, no cualquier hombre, el hombre que nace ahora, en la edad de las luces. Ahí ahora viene, son dos mitos correlativos, ¿no? El hombre ilustrado y la edad de las luces. No puede haber lo uno sin lo otro, ¿no? Ha llegado la edad de la salvación, eso es un falso mito procedente del joaquinismo, o sea, de una herejía teológica. Y por otro lado, ese mito racionalizado e inmanentizado
implica la irrupción de la auténtica racionalidad humana después de una historia de tinieblas, una prehistoria del pensamiento humano, que es todo lo demás, todo lo anterior, ¿no? Pero ahora irrumpe, como si fuese revelación, la luz de la razón. Este carácter de pseudo-revelación es lo que hace que el iluminismo se presente como superador y al mismo tiempo como alternativo de la fe cristiana. Es una de las categorías cristianas que el iluminismo asume para desvirtuarlas y corromperlas, ¿no? Pero ya no es una revelación en el sentido bíblico, sino que es la revelación que viene de la sola razón. Es una revelación gnóstica. Acá encontramos el otro costado del iluminismo, solución a la sofística. La sofística le sirve como ariete ¿para qué? Para desprenderse de todas las certezas previas, de la tradición, de los dogmas, ¿no? Es decir, ahí se hace sofista, ¿no? Pero para postular su propia luz tiene que hacerse gnóstica, es decir, autoiluminada, ¿no? Pero vuelvo a los libres pensadores, libres del dogma, libres de la tradición, libres de toda autoridad. Acá ya aparece también con claridad el carácter de rebelión satánica que tiene este movimiento, ¿no? La autoridad es inaceptable. La autoridad quiere decir la supremacía y el derecho a ejercer supremacía que tiene el que es superior. Y lo que este movimiento de librepensadores implica es que no hay nada superior al hombre. Habría que hacer una postilla, no hay nada superior al hombre ilustrado, porque el resto de los hombres son infrahumanos, ¿sí? Como todo gnosticismo distingue en la humanidad el hombre auténticamente superior del hombre. Esto es eso que Nietzsche también nombrará, está hasta acá claramente, ¿no? Voltaire hasta la saciedad habla de la chusma, desprecia al populacho, ¿no es cierto? Es decir, toda esa gentuza que es mejor que se muera, pero estamos los ilustrados que venimos a darle a la humanidad una era de prosperidad infinita y a liberar a los hombres. No se sabe a quiénes son los que merecen ser liberados, son ellos mismos, ¿no? Sí, Perdón, Hegel cuando habla de la figura del individuo histórico, que es el que tiene esa conciencia, sí. También puede ser... También, claro. Es decir, el individuo histórico sobresaliente, el héroe de las distintas épocas, ya sea en la esfera del pensamiento, en la esfera que sea, de la humanidad, viene a ser el gnóstico. Recordemos que en Hegel toda la historia no es sino el proceso de autodespliegue del absoluto que se piensa a sí mismo. O sea que en esos individuos sobresalientes, quien se está pensando a sí mismo es el absoluto. Nada más gnóstico que eso, ¿no? Es decir, no es que estos individuos piensen por sí mismos. Fíjense que acá, esa pregunta viene muy bien porque muestra también el trasfondo oscurísimo de esta manera de ver y de pensar, ¿no? El individuo no es persona. La auténtica autonomía de la persona queda suprimida acá, ¿no? Eso en Hegel se hace explícito. ¿Por qué? Y porque el individuo no es más que un momento del proceso de autodespliegue del absoluto. En el fondo, lo único auténticamente subsistente es el absoluto, que se realiza a sí mismo a través de todo lo demás, ¿no? De todos sus momentos, de toda la individualidad. Pero obviamente que hay individualidades, sí, claro. El pensamiento ya liberado de toda autoridad. Fíjense que esto no equivale a eso, no equivale a al tradicional rechazo de lo que podemos llamar la falacia de autoridad. Eso es razonable, perfectamente conforme a la razón, ¿no es cierto? Es decir, absolutizar una autoridad humana
es un error racional. ¿Por qué? Y porque el hombre es falible, precisamente, ¿no? Pero absolutizar autoridades humanas es lo que hacen los iluministas desde el principio. Sí. Porque los grandes capitostes del iluminismo son autoridades indiscutibles. Si lo dijo fulanito, ya está. Basta. Kant dijo esto, ya está superada la historia del pensamiento. Y Hegel vino después y dijo esto, ya está superado todo lo anterior. Y después vino Marx y está superado lo anterior, y así seguimos. Esos son que aplican el criterio de autoridad irracionalmente, ¿no? Porque absolutizan autoridades humanas. Mientras que la única autoridad absoluta es la autoridad divina. No es contrario a la razón decir que la autoridad divina es infalible. Al contrario, eso es lo más razonable del mundo. Claro que es absoluta la autoridad divina, pero es la única absoluta. Y si hay alguna tradición que tienen claro eso, es la tradición cristiana. Por eso la autoridad de un hombre, por eminente que sea, no se puede nunca jamás absolutizar ni identificar con la autoridad divina, ¿no? Y ese ha sido el criterio siempre de la cristiandad, que es el criterio sano del pensamiento humano. Nunca, a diferencia de lo que aparece en ciertos manuales o en ciertas visiones de la historia del pensamiento que llaman con término absolutamente infundado medieval, contra la apariencia, digo, de que en esa época se despreciaba la experiencia y la razón y solamente se basaban todos en la autoridad, es exactamente lo contrario, ¿está claro? Porque ningún escolástico funda sus acertos en meras autoridades. La autoridad humana nunca es absoluta, pero no es que no exista, ahí viene el otro problema, ya voy a decir esto, ¿no? Pero primero queden claro que la única autoridad infalible, como dice San Agustín, y Santo Tomás cita a Agustín para repetir lo mismo, he aprendido, dice Agustín, que la única autoridad infalible es la que de los escritos divinamente inspirados de las Sagradas Escrituras. Fuera de eso, todo lo demás puede tener error. Y es así, tal cual. Pero ¿por qué decimos que los escritos divinamente inspirados son inerrantes? No porque sean humanos, sino precisamente porque el autor principal es Dios. Y Dios, obviamente, que es inerrante. Entonces, despreciar toda autoridad es irracional, de nuevo. Pero aún las autoridades humanas son despreciables. No, porque ¿qué quiere decir la autoridad humana? ¿No hay superior o inferior en los saberes humanos? Pero por supuesto que sí. O sea, hay hombres que son eminentes por su saber. Entonces hacen autoridad humana. No es una autoridad infalible, no es una autoridad absolutamente inerrante. No, pero es autoridad porque, y porque por lo menos hay que ponerse a aprender lo que ha enseñado y respetar sus acertos en general porque son bien fundados en principios sólidos de ese saber, de esa disciplina. Eso es una autoridad humana. Y la autoridad humana, que si bien es relativa y falible, existe también. Entonces no la puede pasar por alto olímpicamente y despreciarla. Pero eso es lo que hacen todos los iluministas, desprecian toda autoridad humana salvo la suya propia. De nuevo con una desmesura, con una soberbia que revela la raíz de todo el movimiento espiritual, ¿no? Una falta de humildad intelectual absoluta. Una pregunta de Voltaire. ¿Se entiende esto? Que se la detectamos en los librepensadores ingleses, en Voltaire, en los empiristas ingleses como Locke, Hume y compañía, en Kant, en Hegel, en Marx, en Nietzsche y en todos sus seguidores del siglo XX y XXI, que los hay en cantidad. ¿Qué obra de Voltaire es la más, o sea, donde se vea más esto? Voltaire es un autor que no tiene, que yo conozca, por lo menos ninguna obra sistemática. Voltaire, la parte más voluminosa de la producción literaria de Voltaire son sus cartas, ¿sí? su epistolario, que es monumental.
Y después tiene opúsculos, ¿no? Obviamente hay obras más específicas como el Diccionario Filosófico, por ejemplo, ¿no? El Cándido, ¿no? Obras literarias de Voltaire que también son muy significativas de su pensamiento, pero nunca es sistemático. Es decir, hay que buscar a lo largo de su obra su manera de pensar, ¿no? Por eso también tuvo tanto influjo popular, digamos, porque es más un periodista que otra cosa, ¿no? Es un gran publicista, un periodista, digamos, hoy día. De pluma muy afilada. Sí. De esta nota de liberación de la autoridad, ¿puede desprenderse la predisposición de esta forma de pensamiento a la revolución política? Sí, más aún al anarquismo, diría yo. Porque en el orden del pensar, la autoridad fundamental es la de los principios. ¿Está claro? Pero esta gente pone como principio absoluto, ¿qué cosa? Su propia razón. Una razón que se autoconstituye en principio es una razón sin principio. Y la ausencia de principios es la anarquía. ¿Se da cuenta? Claro que es la revolución lo que está ahí, evidente. Pero en todo está la revolución. En el desprecio del dogma, o sea, de la verdad, en el desprecio de la tradición, es decir, de la fuente por la cual nos viene la transmisión de las verdades heredables, ¿no? En el desprecio de la tradición está también el desprecio de la auténtica socialidad humana, adviértase, y de la fe humana que le debemos al otro, ¿no? O sea, es una actitud radicalmente antisocial. Y en el desprecio de la autoridad también, ¿no? Está claro que está en germen el revolucionarismo, y más aún la anarquía, le diría yo, ¿no? El anarquismo, o sea, el rechazo de los principios, porque en la esfera de la inteligencia lo que hay que respetar son los principios, ¿no? Hay también mandatos morales a los que la inteligencia tiene que ceñirse, ojo, ¿sí? En el orden de la inteligencia práctica. Pero también en el orden del recto ejercicio y uso de la inteligencia contemplativa hay verdades morales que hay que aplicar, ¿no? Sí, y que estos tampoco en general respetan, obviamente, ¿no? No quiere decir que todos los pensadores del iluminismo propongan como orden o sistema político la anarquía, digamos, ¿no? Porque no, de ninguna manera, no. Digamos, sería consecuente. Pueden proponer, pero es que yo lo dije lo de la anarquía porque en realidad cuando se habla de revolución en el sentido iluminista, lo que se está proponiendo es suprimir toda autoridad superior a la del hombre. Pero insisto que en eso está siempre el principio anárquico de por medio, porque la autoridad es siempre un derecho a mandar del superior. Cuando usted iguala todo es igual, nada es mejor, ¿sí? No solo es el cambalache, sino que es la anarquía absoluta, porque cada quien podrá ser dueño de sí mismo si todos somos iguales. Claro que no somos tan iguales, ya se sabe que no, porque están los ilustrados y los que no lo son. Y los ilustrados son los que tienen que hacer la revolución, siempre, porque son la conciencia anticipada del absoluto que se piensa a sí mismo, están en la avanzada de la historia, ¿sí? Van adelante de todo, son los adalides del progreso. Claro. ¿Sí? El igualitarismo es la estrategia demagógica. El igualitarismo, claro, el igualitarismo es la estrategia inicial, ahí está la sofística, para negar toda jerarquía y toda autoridad, ¿no? Yo me mando a mí mismo, lo cual es una estupidez, nadie se manda a sí mismo. Y si el hombre se manda a sí mismo, no hay autoridad, porque ¿qué es eso? Claro. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el principio? No hay ningún principio, en el fondo hay anarquía. Aunque la anarquía sea totalitaria, ¿eh? El totalitarismo, paradójicamente, podríamos decir que es una forma de anarquismo. Porque surge cuando usted ha suprimido el principio. Y la autoridad auténtica, que es la autoridad de Dios sobre los hombres. Entonces, si el hombre se hace dueño absoluto de los demás hombres, lo cual es perfectamente razonable en el esquema iluminista, el hombre ilustrado, el hombre revolucionario, el líder de la revolución, ¿no? El que hace progresar a la humanidad y la salva. Entonces ese es el dueño soberano y hace lo que quiere, ¿verdad? Tiene el derecho revolucionario a hacer lo que se le antoje. Tiene el deber revolucionario de aplastar
a las masas rebeldes al progreso, por ejemplo, ¿no? Como la Unión Soviética, ¿no? O la Revolución Francesa, ¿sí? Con los aristócratas, o sea, los que se rebelaban ante la revolución, aunque fuese un campesino que vivía trabajando todo el día en su tierra, pero era un aristócrata, porque estaba en contra de la revolución, ¿sí? Era un partidario del antiguo régimen, debe ser aniquilado, destruido, arrasado. Todo eso está en literalmente, ¿no? Literalmente destruido, ¿sí? Asesinado de la manera más eficiente posible para asesinar multitudes. Bien. Entonces, esto, yo estoy haciendo una introducción a este problema para que se vea que esta manera de pensar tiene consecuencias prácticas enormes, ¿no es cierto? No es simplemente algo que se proyecta en forma de pensar especulativa. Tiene también consecuencias prácticas, políticas, jurídicas, religiosas, ¿no? Las tiene en sus orígenes y las tiene al día de hoy, ¿no? En la vida familiar también, por supuesto, sin duda. Sí, sí. Una de las tradiciones que hay que despreciar es esa, imagínese. La tradición de las tradiciones morales. Eso es. Las primeras cosas con que barre el iluminismo. Después cada personaje podrá tener sus límites en eso, ¿no? Pero lo que importa acá es el principio, o sea, el fundamento desde el cual se habla, o la actitud básica desde la cual se habla, ¿no? ¿Se entiende? Porque usted puede decir, bueno, pero fulanito no iba hasta lo que dicen hoy día esto, que sí, pero el otro menganito sí, fulanito no, pero menganito sí. ¿Se da cuenta? Sí. Y Marx también hereda todo este pensamiento. Por supuesto, Marx es un gran representante de todo esto, sin duda. Sí. Todos los socialistas en realidad son herederos del... El socialismo es una corriente del iluminismo. ¿Sí? Todas las formas de socialismo, los que Marx descalificó como utópicos también, ¿sí? Saint-Simon, Fourier, Owen, Leblanc, son todos iluministas, ¿no? Que pretenden, que desde el iluminismo, fíjese, pretenden sustituir siempre al cristianismo. Por ejemplo, Saint-Simon, que es el maestro directo de Comte, ¿no? Escribe aquella obra famosa sobre la esencia del cristianismo, el verdadero cristianismo para él, el socialismo. Él dice, el socialismo tiene, el cristianismo tiene un solo principio, que es: te preocuparás y te ocuparás de los pobres. Listo, ya está. Usted se ocupa de los pobres y eso es cristiano. Ese es el verdadero cristianismo. Por eso el socialismo es el verdadero cristianismo. ¿Está claro? Ya está. Todo lo demás es una cosa, ideología. A eso me llama ideología la verdad de la fe, ¿ves? Entonces todo lo demás es una ideología en el aire, metafísica y sin consistencia, ¿no? Superstición, oscurantismo. Alienación, diría Marx, o Feuerbach antes que Marx, y Hegel antes que los dos, ¿sí? Sí. No, pero cuando digo lo de los límites que cada individuo pone, me refiero a que hay matices, por supuesto, dentro del iluminismo. Hay algunos que son más desembosadamente despreciadores de toda moral, ¿sí? Y otros que lo son menos, porque postulan su moral a veces hasta rigorista, claro, ¿no? En apariencia, por lo menos, como sería Kant, ¿no? En apariencia. Porque no es rigorista en qué. Bueno, tiene esa herencia del luteranismo pietista, ¿no? Que lo hace ser rígido en el concepto de deber, pero es un deber autoimpuesto. Es un deber que viene ¿de dónde? Y de la conciencia del hombre, que es la ley, adviértase. Entonces no hay ninguna fuente trascendente del orden moral. Y es una obligación formal, es una forma general de obligatoriedad, pero el contenido se lo da la vida social, que va cambiando, evolucionando. Así que, ¿dónde está el rigorismo? O sea, parece raro que sean pensadores tan dispares en su vida y en su pensamiento y sean todos iluministas, pero es sí, que... lo de la vida, ¿qué voy a decir? Es tan dispar. Puede ser dispar en algún aspecto, pero fíjense, todos tienen en común el rechazo del cristianismo, que no es poca cosa en común, en un mundo cristiano en el que vivían, Atención. Claro.
Y tal vez también no al es, no tener una autoridad que no es nos poco guía. en común eso. Claro, después que cada uno siga su tendencia propia, temperamental, cultural del contexto concreto en que se mueve, todo eso es obvio, sí, sin duda, ¿no? Además, hacia la estrategia misma, si uno la ve desde un punto de vista teológico, ¿no? Conviene que tenga la hidra muchas cabezas, ¿no? Porque una cabeza trae a uno, otra cabeza trae a otro y otra cabeza. Es decir, el error siempre se presenta con muchos vestidos, ¿no? Y eso pasa con el iluminismo clarísimamente, ¿no? Alguno puede ser monárquico por ahí. Sí, hay iluministas monárquicos, Sí, ¿cómo no? Y lo sabido, claro. sí. Hay que ver qué entienden por monarquía, Está bien. obviamente, ¿no? Sí. Puede ser tranquilamente, sí. Pero no termine con el libre pensamiento, porque es liberarse de los dogmas, liberarse La tradición. de la tradición, liberarse de la autoridad, de toda autoridad, ¿no? Lo cual, insisto, también es una patraña, porque ellos van a recurrir a la autoridad de ellos mismos, ¿no? Siempre, constantemente. Y lo siguen haciendo, ¿sí? Y cualquier sofista al uso se reviste de la autoridad de fulanito y menito, que son los nombres famosos, ¿no? Entonces ya con decir el nombre ese ya queda hecho el conjuro mágico, ¿no? Yo hablo en nombre de Nietzsche, en nombre de Foucault o en nombre de Habermas, y entonces ya queda cubierto como un gran académico, ¿sí? Que está, aunque diga las mayores sandeces y las mayores inmoralidades, ya se cubre con el manto de la autoridad, pseudo autoridad de los ideólogos iluministas. Eso funciona amplísimamente. Fíjense hasta qué punto son falaces estas cosas. No pueden ser otra cosa que falaces porque son errores, ¿no? Una vez que usted aceptó el error como principio, después puede decir cualquier cosa, porque ya está en la contradicción. La cuarta cosa de la que hay que liberarse son los prejuicios. ¿Por qué no se lo aplican ellos mismos, ¿no? Claro, sí, habría que decir. El prejuicio que usted tiene contra los dogmas, el prejuicio que usted tiene contra la autoridad, el prejuicio que tiene contra la tradición. Claro, evidente. Y contra el occidente, entre comillas, ¿no? También porque es el cristianismo. Claro. Fíjese hasta qué punto eso funciona, hasta en el siglo, ya en el siglo XVIII, ¿no? Que surgen todas las modas orientalistas, ¿no? Cualquier cosa que venga, si es islámico, si es chino, si es exótico, no cristiano, está fenómeno, aunque sea una porquería, pero eso es magnífico, ¿sí? Montesquieu. ¿Sí? Mordesquieta, sí, cartas persas. Pero la moda chinesca, todas esas cosas, ¿no? Sí. Bien. Sí. Ahí ya empieza, en el siglo XVIII. Sí, en el siglo XVIII, sí. El rey de Prusia, Federico, decidió construir un pabellón chinesco en el Palacio de Sanssouci, donde recibía a su vez a su amigo Voltaire. Sí, hasta que Voltaire lo insultó, entonces no pareció más por la cosa. Voltaire era... No podía con su genio. Voltaire era repugnante con todo el mundo, entonces, sí, hasta con los amigos. No tenía amigos en realidad, no podía tenerlos, ¿no? Entonces, aún a sus benefactores terminaban insultándolo. Era un personaje así, muy sañudo, diríamos en castellano, ¿no? Sí. Que se ensañaba con cualquiera, con todo el mundo. Es decir, estaba tan lleno de odio que en algún momento tenía que destilar veneno contra el otro. Un personaje muy complicado en ese aspecto, ¿sí? Y es uno de los próceres de las luces, ¿no? Fíjese usted. Sobre la personalidad de Voltaire hay estudios muy buenos, ¿eh? Hay un francés llamado Xavier Martin, que es uno de los más importantes estudiosos de Voltaire y que descubre todos estos rasgos de su personalidad con toda claridad, ¿no? Después otra especialista en la historia de Francia del siglo XVIII, que es Marion Sigaud, que también habla de Voltaire y manifiesta esos aspectos terribles de su personalidad, ¿no? Que iban más allá hasta de la ideología, porque aun cuando fuesen personas que pensaban como él, si decían algo contra él, se transformaban en enemigos de la humanidad y los perseguía hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin de sus días.
los perseguía hasta judicialmente, ¿me entiendes? Es decir, les hacía procesos, los llevaba a los tribunales, ¿no? Los acusaba de esto, de aquello. Era feroz. Bien. Pero eso también hay que estudiarlo, ¿no? ¿Cómo son estas personalidades? Sí. Usted decía, son muy distintos entre sí. Sí, son distintos entre sí, pero también tienen ciertos elementos en común, ¿no? Que, en los que hay que reparar de alguna manera, porque aunque se manifiesten de distinta manera en los personajes, el elemento está, ¿no? Porque esa especie de odio del prójimo, ¿no? Hay que ver cómo se da en distintas personalidades relevantes de este mundo ideológico, ¿no? Rousseau, Voltaire, Kant. En eso puede que Hegel haya sido un poquito más piadoso. Hegel, y más o menos, sí, más o menos, porque Hegel lo que sí tiene es a diferencia de estos tres que se acaba de nombrar antes, tiene sí una familia propia, que eso quizá a lo mejor modera un poco su carácter, pero no que fuera menos soberbio en general en la consideración de los demás, ¿eh? No, al contrario, Hegel es terrible también. Sí. ¿Tiene epistolario Hegel? También, sí. Sí, incluso en su epistolario manifiesta, por ejemplo, cosas como cuando le consultan que es difícil entender esto y aquello, y él dice, eso lo escribo difícil a propósito, para que no se entienda nada, para que parezca que es complicado. Sí, son personajes que hay que entenderlos desde su propio contexto, ¿no? Y desde su mentalidad, que están las antípodas de la búsqueda de la verdad, que es el espíritu filosófico. Es a eso es lo que quiero ir, ¿no? Porque el filósofo es humilde primero que nada ante el ser de las cosas, y si no, no hay filosofía. Y esto es lo que no aparece en todos estos. No basta que uno diga, bueno, pero ellos creen que hacen filosofía. No es que creen que hacen filosofía. Ellos llaman filosofía exclusivamente a lo que hacen ellos. Ahora, si usted admite que eso es filosofía, todo lo que se ha hecho antes no es filosofía. Atención con eso, ¿eh? No es que uno se pone en una tesitura de desprecio olímpico de lo que han hecho ellos. No. Los que desprecian olímpicamente son ellos. Toda la tradición, de la que hay que desprenderse, porque es un error y unas tinieblas de oscurantismo. ¿Está claro? Sí. La luz viene con nosotros. Ahí está la soberbia. Soberbia doble. Ante Dios y ante los hombres anteriores. ¿Está claro? La soberbia propia del iluminismo. Si uno llama filosofía al pensamiento que ellos desarrollan, no es filosofía ni lo que hicieron los antiguos griegos, ni toda la tradición cristiana, que cultivó amplia y profundamente la filosofía. Ahí tenemos un acontecimiento histórico que, como afecta directamente a la historia del espíritu y del pensamiento, sí creo que podemos tener en cuenta como horizonte de partida de lo que podemos llamar filosofía contemporánea, entre comillas, ¿no? Es decir, ahí empieza una problemática nueva para el pensamiento en el contexto de lo que ha sido la cristiandad. Porque tenemos el pensamiento, el cultivo de la filosofía en sus orígenes griegos, ¿no? En su desarrollo en la Grecia clásica. Y helenística, podríamos agregar, en la que se cultiva hasta cierto punto sanamente la filosofía, pero también empieza una serie de trastornos que van deformando la auténtica filosofía hacia vertientes que son en el fondo antifilosóficas, ¿sí? La nueva sofística,
que surge ya en el helenismo tardío, y los pregnosticismos, o sea, el filosofismo racionalista que surge también en el helenismo, ¿no? A partir del siglo II a.C. Son derivas ya antifilosóficas dentro de la tradición de la filosofía. Pero luego la luz de la fe cristiana viene a rescatar a la filosofía de esta relativa corrupción, ¿no? Y a elevarla nuevamente al rango, que como decía ya San Justino, de ciencia una, que es ciencia de lo que las cosas son, del ser de las cosas, y conocimiento cabal de la verdad. Inteligencia, ser y verdad aparecen unidos en estas definiciones, ¿no? Y ya que hemos hablado de la autoridad, San Justino dice en el diálogo con Trifón que el filósofo como tal lo que busca es la verdad, no repetir lo que dijo fulanito o menganito. Por eso la existencia de escuelas como partidos cerrados o sectas, los platónicos, los aristotélicos, los estoicos, eso es contrario al espíritu de la filosofía, dice Justino. Fíjese que estamos en los orígenes de la asunción cristiana de la filosofía, ¿no? Y Justino se opone precisamente a una autoridad humana exacerbada, deformada, divinizada ilegítimamente. Autoridad absoluta solamente la de Dios y la de esa palabra divina. Pero los autores humanos, sean Platón, Aristóteles o Zenón de Kition, son falibles. Entonces hay que tomar de ellos todo lo que digan de verdadero, pero solo lo que digan de verdadero. No hay por qué apegarse a sus errores, porque eso repugna a la naturaleza de la inteligencia. Repetir el error de Platón o de Aristóteles o de Zenón porque son Platón, Aristóteles o Zenón, y yo soy seguidor de Platón, de Aristóteles, de Zenón, es una necedad. Es contrario a la razón, claro. Eso es lo que no hará nunca un buen pensador cristiano. Ni en la filosofía ni en la teología. Algo así pasa con el neotomismo. Y más o menos, sí. Puede que pase, sí. Pero ahí sí hay otros problemas que hacen a esta materia, así que eso lo dejo para más adelante. Porque dentro de la auténtica filosofía tenemos que tratar ese problema del tomismo, el neotomismo, ¿no? Pero ese es un problema que hace al recto cultivo de la filosofía, en el que también se pueden a veces absolutizar autoridades humanas como si no fuesen humanas, ¿no? Y eso va en desmedro de la filosofía siempre, ¿entiendes? Del auténtico espíritu filosófico. Eso sí que es así, ¿eh? Usted no puede decir. Es decir, ningún tomista de la idea, yo sostengo esto porque lo dijo Santo Tomás. No, yo sostengo esto porque me parece verdadero. ¿Está claro? Ahora, que me guío por lo que dice Santo Tomás, porque Santo Tomás es un gran maestro de filosofía, eso sí, me guío por. Pero guiarse por no quiere decir repetir todas y cada una de las cosas que ha dicho porque las dijo él. Porque ahí estoy absolutizando al hombre como si no fuese un hombre. ¿Se entiende? Que es lo que no hay que hacer. Es lo que no corresponde. Por más que sea un santo. Y sí, pero es un santo hombre. Fíjense que una de las cosas que entendemos siempre de los santos por participación es precisamente que no son santos con la santidad absoluta ontológica, ¿no? Esa solamente de Jesucristo, en buena teología, ¿no? ¿Quién es santo de manera absoluta e infalible? Y solo el santo, ¿no? Pero la impecabilidad metafísica solamente la tiene él. ¿Está claro? Fíjense que aún a la Santísima Virgen lo que se le atribuye en buena teología es una impecabilidad moral, pero no metafísica, porque al ser persona humana es falible. ¿Está claro? Que no haya cometido pecado, de hecho, es una cosa, que no pudiese cometerlo es otra. ¿Se ve? El que no podía cometer pecado es Jesucristo porque era verdadero Dios. Y si la persona que es sujeto tanto de la naturaleza divina como de la humana, sujeto metafísico, hipóstasis, de la divinidad y de la humanidad, es persona divina, obviamente que sus actos son impecables, porque no cabe pecado en Dios. Pero siendo María persona humana, no era metafísicamente impecable, que por su relación a la persona de su Hijo, Dios le haya dado una gracia suficiente para no pecar de hecho nunca, eso sí. Eso es lo que decimos en teología, ¿no? Fue moralmente impecante,
¿no? O moralmente impecable también, pero no metafísicamente. Me tengo en estas cuestiones teológicas brevemente para mostrar cómo en la tradición del pensamiento cristiano tenemos criterios muy precisos acerca de estas cosas, ¿no? La autoridad que se le atribuye a un autor humano es siempre una autoridad relativa, nunca absoluta, porque sería caer en idolatría. Si usted convierte a un hombre que es un mero hombre en absolutamente inerrante, lo está idolatrando. Y la idolatría es pecado contra la fe, ¿no? Sí, claro. Eso lo enseñan todos los escolásticos unánimemente. Claro, entonces la idolatría es un pecado gravísimo, ¿no? Entonces, después de ese, el acontecimiento más importante de la historia de la filosofía es este, ¿no? Después de sus orígenes y desarrollo original en la tradición griega clásica, es su asunción por la tradición cristiana, que la cultiva constantemente desde sus orígenes en el siglo II en adelante, sin interrupción. De hecho, a los personajes del iluminismo del siglo XVIII, el nombre y el prestigio y la realidad del saber filosófico les llega porque viven en la cristiandad. Porque no hubieran hablado de filosofía si hubieran nacido en el imperio de la China y de los mandarines, ni en la India con su hinduismo gobernado por los mongoles, ni, que eran a su vez musulmanes, ni si hubieran nacido entre los aztecas en el siglo XIII, que era la cristiana, ¿no? ¿Por qué es algo prestigioso la filosofía en el medio en que se mueven? ¿Y por qué les interesa apropiarse del nombre filósofo? Y porque la tradición cristiana ha estimado y apreciado altamente la filosofía a lo largo de los siglos, constantemente, y la ha cultivado permanentemente. María no se va, no. Ahora bien, cuando hablo de este aprecio del cristianismo por la filosofía, hablo de la tradición cristiana católica, ortodoxa. Uso los términos en su sentido amplio, no para poner la tradición romana a la bizantina, sino católico en el sentido de la fe universal, o sea, la fe que contiene todas las verdades de la fe, ¿no? Y ortodoxo en el sentido de la fe recta, auténtica, verdadera. La fe católica, la fe ortodoxa cristiana es la que ha cultivado la filosofía a lo largo de los siglos. En cambio, ciertas herejías surgidas o desprendidas del cristianismo han sido mucho más reacias o directamente opuestas al cultivo de la filosofía. Empecemos por dos actitudes que ya se perfilan en el siglo II de la era cristiana. Una es lo que podríamos llamar el fideísmo biblicista, como lo vemos en Tasiano, el sirio, ¿no? El enemigo de los griegos, el despreciador de los filósofos. Tertuliano, no nos metamos con Tertuliano, que ya es otra harina de otro costal. Yo a Tertuliano no lo pondría en la misma bolsa, de ninguna manera. Es toda una cuestión discutida esa de si Tertuliano es irracionalista, si es antifilosófico, ¿no? En mi opinión no lo es en absoluto. Tasiano sí. Tasiano, no me cabe duda que era enemigo de la filosofía y de los griegos también en general. Bien. Pero que tiene un desprecio
radical por la razón filosófica. Hay que ver si en ese desprecio no hay cierta identificación de la filosofía con el racionalismo y con el gnosticismo. En ese sentido no estaría mal, pero el desprecio de Tasiano va hasta los filósofos de la antigüedad griega clásica sin vacilación, ¿no? Y hace burla y irrisión de ellos todos, ¿no? Desprecia la filosofía como tal. ¿Qué herejía es, profesor, en la que está ¿Quién? Tasiano? No, Tasiano, es decir, esa actitud en sí misma no podemos decir que constituye una herejía sin más. Es una herejía implícita, sí, si es desprecio de la razón humana como medio para conocer ciertas verdades acerca de Dios, inclusive, ¿no? Porque eso es verdad revelada. Que la razón humana es capaz de conocer a Dios como causa de todas las cosas, ¿no? Eso estoy pensando que entonces la mayoría de las filosofías contemporáneas son heréticas. Lo dice el libro de la sabiduría y lo repite San Pablo con toda claridad en el capítulo 2 de la Epístola Romana. Bien. Pero que Tasiano rechace eso a mí me parece bastante probable, ¿no? Pero después al final de su vida va a parar a no se sabe qué herejía, porque que terminó hereje lo dicen otros santos padres, pero no sabemos exactamente en qué materia. ¿Qué movimiento? En qué materia, sí. Porque él decía que una de las razones por las cuales había que despreciar la filosofía según él es que era la causa de todas las herejías. Y él, por una paradoja de la sabiduría divina, él que no cultivó jamás la filosofía, fue a parar a la herejía, pobre hombre. Bien, pero sí, Tasiano, seguramente sin filosofía de por medio. Claro. De hecho, la causa primaria o la fuente primaria de las grandes herejías es la mala inteligencia de la escritura, no la filosofía como tal. La filosofía de suyo, en cuanto que es conocimiento de la verdad, como decía Justino, no puede ser nunca causa de la herejía. ¿Se entiende? De por sí nunca. Porque como ningún conocimiento verdadero puede ser causa de una herejía. La herejía es siempre un error. El error no viene de la verdad. Pero además la herejía es normalmente contra una verdad de fe y por lo tanto surge en general de una mala inteligencia de lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Se entiende? Sí, por eso se refiere a la filosofía en cuanto al filosofar, digamos, no en cuanto a la verdad adquirida, sino en cuanto al intento de... Al intento, al pensamiento, claro que es otra cosa, sí, pero el pensamiento se la filosofar en la medida en que parta de principios filosóficos y se mueva dentro de su ámbito, porque si no tampoco es filosofar. Claro. Es una aproximación a problemas que... Pero que si no es una reflexión, si no es una búsqueda que se apoye en principios filosóficos, ¿qué clase de filosofar es? Tampoco es filosofar. No cualquier actividad intelectual es filosofar, ¿no? Eso es lo que quiero que queden claro en esta clase, por lo menos, ¿no? Pero le estoy haciendo una introducción histórica a esa problemática. Ya en el siglo II aparece, por un lado, lo que podemos llamar fideísmo. Pero ese fideísmo tendrá una aparición virulenta mucho más tarde, en el siglo XIV, con el nominalismo, que tiende profundamente al fideísmo. Tendencia que se agravará y radicalizará en el protestantismo. ¿Entre medio no hay nada? Digamos, no hay... Como movimientos profundamente fideístas, no. No. Sí hay cierto... Estos, los espirituales franciscanos. Claro, sí. El espiritualismo franciscano del siglo XIII tiene corrientes que podríamos decir que son fideístas. De ahí deriva a su vez el espiritualismo del siglo franciscano del siglo XIV, que es el que da origen al nominalismo. Ócama a la cabeza, ¿no? Sí, porque hay una especie de... Es decir, de nuevo hay una paradoja ahí, ¿no? Pero el espíritu de humildad se transforma en la soberbia de la ignorancia, ¿no? Sí, en esos espirituales que no hay que estudiar nada. No hay que estudiar nada, nos basta con nuestra ignorancia. Detrás de eso, escúcheme, si usted se va a dedicar a predicar y dice que no va a estudiar nada, es casi una temeridad, ¿no? Porque es decir, sí, total, yo cuento con que Dios me va a inspirar siempre, yo voy a hablar, cuando hablo yo habla el Espíritu Santo, eso es terrible, se da cuenta, sí.
Sí, pero el espíritu de... Es una deformación del espíritu de pobreza franciscana, ¿no? No enseñado por el propio San Francisco, al contrario, ¿no? Ni por San Antonio de Padua, que es el primer gran maestro teológico de la orden, ¿no? Con la anuencia del propio San Francisco. De manera que, sí, pero que había una corriente ya que tendía a eso, sí, ¿no? A deformar el espíritu de pobreza en vanagloria de la ignorancia, ¿no? Si eso fuese... Claro, la pobreza también se da en la inteligencia, entonces hay que ser pobre intelectualmente, no hay que estudiar. Estudiar es siempre malo, hace al hombre soberbio, ¿no? Pero usted después pretende predicar, enseñar, pero sin estudiar. Tiene su gran actualidad eso. Eso, uy, sí, sí, eso existe también hoy día, sí, sí, sí. Claro, sí, 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 sí. Obviamente no afecta eso a la gran tradición franciscana, ¿eh? Porque ya en pleno siglo XIII tiene grandes doctores estudiosísimos, empezando por San Antonio, en vida de San Francisco, pero después tenemos a San Buenaventura, al beato Juan Duns Scoto, es decir, grandes escolásticos franciscanos, ¿no? Que los hubo también siempre, en todas las épocas. Pero hay, sí, ciertamente esa forma de fideísmo arraiga ahí, ¿no? En esa deformación de la espiritualidad franciscana que se llama el espiritualismo, ¿no? ¿Y los franceses de estas dos herejías francesas, creo que siglo XI? Los cátaros y los sí. albigenses, no, eso ya en realidad son más bien neonósticos que otra cosa, ¿no? Más que fideístas, esos son al revés. Está bien, pero ¿influye eso en el cultivo de la filosofía en algún Sí, autor? por supuesto, porque el gnosticismo también es incompatible con la filosofía. Ahora voy a volver, pero ahora estoy hablando más bien de la tendencia fideísta, que es la absolutizar la fe como si la fe pudiese vivir sin razón, ¿no? Contrario a toda la tradición patrística. Obviamente hay algunos padres que sistematizan más esta cuestión, como San Agustín, ¿no? Que es el gran maestro de toda la tradición latina en esta materia, ¿no? En la necesidad de cultivar juntamente la fe y la inteligencia, ¿no? Credo un intelligam, intelligo ut credam. En esta cuestión hay cosas que son de fe, es decir, entender a la razón como algo malo intrínsecamente es contrario a la fe cristiana, porque la razón es tan don de Dios como la gracia santificante. La primera es don por creación, la segunda por redención, pero son dones de Dios, ¿no? El oponer la razón como algo humano a la fe como algo divino es correcto solamente en cuanto que la razón es de la naturaleza humana, pero la naturaleza humana es creación divina. Eso es lo que no hay que olvidarse, ¿no? Nada más y nada menos, un detallito. Entonces, obviamente lo que es propio del hombre en cuanto tal es el ejercicio de la razón, o sea, la operación. La potencia es siempre buena, ¿no? Ahora, cómo la ejercitemos puede ser bueno o malo, en la potencia intelectual como en todas las potencias. La podemos ejercitar bien o mal, ¿no? Y bien o mal con responsabilidad moral en el caso del hombre. Eso es importantísimo también tenerlo en cuenta, porque no cualquier uso de la razón es un bien. El uso ordenado de la razón es bueno, pero no cualquier uso de la razón. Este es un gran pensador, piensa mucho, pero si piensa nada más que para fomentar el error, es la antiinteligencia, porque la inteligencia existe para la verdad. El fin de la inteligencia es la verdad. Entonces usted razona mucho, argumenta mucho y discurre un montón para asentar errores garrafales. ¿Cómo va a ser un gran pensador? Es un gran razonador en todo caso, pero no un gran pensador. Un gran elucubrador de pensamientos, pero no un grande del pensamiento, porque está alejando a la inteligencia de su fin. Y un uso que aleja a la inteligencia de su fin es un uso vicioso de la inteligencia, no virtuoso. Es mal uso, no buen uso. Es un uso torcido, no un uso recto de la razón, ¿no? Por eso ya decía de nuevo San Justino que la filosofía la puede desarrollar el hombre en la medida en que usa rectamente del logos. El uso recto de la razón es inseparable de la auténtica filosofía.
ese uso recto de la razón hace tanto al orden, al respeto del orden racional, o sea, del orden lógico, como a la buena dirección de la razón o de la inteligencia humana por la voluntad, que ejerce imperio sobre la inteligencia en cuanto a su uso, estamos, ¿no? En cuanto a su aplicación, a su uso, a su ejercicio, ¿no? La definición anterior que ha dado de San Justino acerca de la filosofía. La filosofía se hace posible solamente por el recto uso de la razón. Y antes ciencia Y ciencia una que es ciencia del ser y conocimiento cabal de lo verdadero, ¿no? O sea, no una elucubración cualquiera que va a parar a cualquier parte. Para sostener cualquier cosa. Entonces, si uno no quiere renunciar a estos criterios, no puede llamar filosofía a cualquier cosa. ¿Se entiende? Son criterios además sanos, me parece a mí, razonables por completo, porque filosofía quiere decir amor a la sabiduría, y una ciencia que se nombra con ese nombre es una ciencia que nos aproxima a la sabiduría, no que nos aparta de ella, ¿no? Sino porque la voy a llamar filosofía. ¿Se da cuenta? Es darle el nombre que no le corresponde. Y que se pueden mal usar los nombres también es cierto, ¿no? Bien, pero se usa. Que se use no quiere decir que esté bien. El argumento de facto no da derecho, ¿no? Es una cosa de usar bien el nombre, otra es que se use. Si de que se use, todo el mundo llama a Kant filósofo. Lo lamento. ¿Qué quiere que le diga? Es lamentable, porque que lo llamen filósofo cuando es un antifilósofo, porque no es solo que no es filósofo en sentido propio, sino que es un antifilósofo, porque como iluminista que es, va en contra de la filosofía, de la auténtica filosofía, ¿está claro? Y es una mezcla de gnóstico y de sofista que se cree por encima de toda filosofía previa, que nada más que tinieblas, oscuridades. Estaban todos equivocados hasta que aparecí yo y me di cuenta en la revolución copernicana.